Buenas noches. Good evening. My name is John Laolongi. Me llamo John Laolongi. That's my favorite part of the whole Esa es presentation. mi presentación, mi parte favorita de la It is presentación. so good to be here. Es muy bueno estar aquí, To see the faces of my family. ver el rostro de mi familia, Every single one of you, cada uno de I ustedes. think, felt my embrace tonight. Me siento abrazado esta I'm sorry, noche. I only come in the one flavor, Solamente vengo en un sabor, but I'm so excited to be pero here. estoy muy contento de estar aquí. Thank you, Brother Mario, Pastor Gracias, Hernandez. hermano Mario, Pastor for the Hernández, invitation to por la be here tonight. invitación de estar aquí esta noche. I want to also sort of set up the weekend for Y you. también quiero presentarles todo el fin de semana. So in the background, Entonces, en el trasfondo, about 4 months ago, hace 4 meses, the Holy Spirit inspired el Espíritu Santo inspiró me and another couple of outliers. a mí y a otras personas So personas, that's a better word, to form a ministry. a formar un ministerio. And we call ourselves the Milk Dudes. Y nos llamamos los Milk Milk Dudes. Dudes. You know what Los- Milk Dudes stand for? ¿Sabes qué quiere decir eso? I can't wait to tell you. Los lecheros. Right, you're right. So when we preach the gospel Cuando predicamos el Evangelio, in some spaces, en algunos espacios, they say, "Oh, that's just milk. dicen, no, eso solamente es leche. You need to bring us the meat." Necesitas traernos la carne. And we thought to ourselves, Y pensamos a nosotros mismos, "You don't even handle the milk yet. ni siquiera aún pueden con la leche, How you going to handle the meat?" ¿cómo van a poder con la carne? So when I Entonces cuando yo and these two personas y estas dos personas formed the ministry, formamos el ministerio, we decided to name it decidimos llamarles the Milk Dudes los lecheros. and a Milk Dudette. Los lecheros y la Sí, lechera. exactly. Because what we do is preach the gospel. Porque lo que hacemos es The predicar el pure milk of the Word of Evangelio. God. El puro Evangelio. In our research, En nuestra investigación we discovered descubrimos that the reason milk que la razón por la cual la leche is associated with es asociada con a poison recovery un tóxico de recuperación, un tóxico. is because milk Es porque la leche shields te protege the body's system el sistema del cuerpo from the poison attacking it. de los, ¿cómo se llaman? Poison. De los venenos que atacan. Venenos. Ajá. Okay, very good, very good. So it protects the system. Protege el sistema. It retards the ability Retiene la habilidad of the poison de que el veneno to get through to your mind. que entre a tu mente It's called milk. se llama leche. The gospel is milk. El evangelio es leche. Knowing the gospel of Jesus Christ Conociendo el evangelio de Jesucristo protects you from the lies of the enemy. te protege de las mentiras del enemigo. Now, as we know, because I've been here many Como times, sabemos, porque he estado aquí muchas veces, the most dangerous lies las mentiras más peligrosas from the enemy del enemigo come from inside the church. viene de adentro de la iglesia. I'm going to say that again. Lo voy a decir otra vez. The most dangerous lies Las mentiras más enemy peligrosas del enemigo come dressed as. vienen vestidas, Truth. disfrazadas con verdad. So it's really important Entonces es muy importante that we have the milk of the gospel que tengamos la leche del evangelio to protect us, para protegernos, not just against the darkness in the no world, solamente de la oscuridad en el mundo, but more importantly, pero más importante, against the attacks internally en contra de los ataques internos, of the lies de las mentiras that Satan brings us, que Satanás nos trae. sometimes from very well-intentioned people, Muchas veces de personas bien intencionadas, sometimes from the pulpit, muchas veces desde el púlpito, sometimes from spiritual leaders that you muchas trust. veces de líderes espirituales en quien confiamos. It's always only Siempre es únicamente the Word of God. la palabra de Dios. Amen? Amén. So today I'm going to be here. Entonces esta noche yo voy a estar aquí. Tomorrow my good friend and cohort Arnold will be here. Mañana mi buen amigo Arnold va a estar aquí. Doing the su 11 o'clock esposa, service. a las 11 de la mañana. If we were a TV show, Si fuéramos un programa de televisión, we would be the odd couple. seríamos la pareja que no encaja. If we were Star Trek, Si fuéramos Star Trek, I'm James T. Kirk. yo soy no sé quién, He's Spock. este personaje, y Those él es of you- otro personaje. Those of you who like logic, Los que les gusta la lógica, tomorrow's going to be your day. mañana va a ser tu día. He has some fun too, don't get me wrong. Tiene algo de divertido,
And then at 6 o'clock tomorrow evening, Y a las 6 mañana en la tarde, don't miss this. no se pierdan. Sharon Sharon is going to give her testimony. va a compartir su testimonio. If there's anybody here who has children Si hay alguien aquí que tiene that were hijos brought up in the church que crecieron en la iglesia and perhaps are not in church y anymore, tal vez no están ya en la iglesia and you want to hear a story about freedom, y tú quieres escuchar una historia de gotta libertad, come tomorrow at 6 o'clock. ven mañana a las 6 de la My tarde. sister Sharon's story inspires me La historia de Sharon me inspira a mí in ways I still haven't expressed to you. en maneras que aún no le he expresado. So thank you. Gracias. Let's say a prayer. Vamos ahora. Father in heaven, Padre en los cielos, we love you. te amamos, We praise you. te adoramos. We thank you for your spirit that's here Te tonight. damos gracias por tu espíritu que está aquí esta noche. As Pastor Hernandez prayed, Como el pastor Hernández oró, we pray that your Holy Spirit oramos que tu Espíritu Santo does its promised work haga su obra to prometida, lead us into all truth. guiarnos a toda la verdad. Open the eyes of our eyes Abre nuestros And our ojos, hearts nuestros corazones, and our ears nuestros oídos, to hear a escuchar from the Word of de God la palabra de what the Dios Spirit has in store lo que el Espíritu tiene for us this evening. para nosotros esta noche. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. In the many times that I've been here, En las muchas veces que he estado aquí, we've talked about things like sin hemos hablado de cosas como el pecado and the law y la ley and forgiveness y el perdón and redemption y la redención and salvation. y la salvación. Tonight, Esta noche I want to offer you quiero ofrecerles a frame un marco to which to see all of this. donde podamos ver todo esto. It's a powerful frame. Es un marco poderoso. And I'm going to back up for a second Y me voy a retroceder un poco. and tell you why I think it's important. Y les voy a decir por qué es importante. I was talking to my friend Arnold a couple weeks ago, and Hablaba con mi amigo Arnold hace unas semanas we were talking about the end times. y hablábamos de los tiempos del fin. As you know, our Sabbath school study Como saben, nuestro folleto de escuela is sabática going over the great controversy. está alrededor del estudio del conflicto de los siglos. And as I was raised in the Adventist church, Y yo al ir creciendo en la iglesia adventista, the image I had, la imagen que yo tenía, the image I was taught la imagen que se me había enseñado of those that were going to be faithful de los que iban a ser fieles in the end times, en el tiempo del fin, all circled around todo estaba alrededor, centrado behavior. en el The comportamiento. folks that would stand, Los que iban a estar they would have the firmes, testimony of Jesus iban a Christ. tener el testimonio de and obey the Jesucristo commandments. y obedecer los And mandamientos. so in my mind, Entonces en mi the mente, journey la jornada had to be about tenía que ser how do I de get my behavior cómo yo es que arreglo mi to line comportamiento, up que alinee mi so that way when I get comportamiento to the end times, para que cuando llegue el tiempo del fin, I too can be faithful. yo también pueda estar firme. Beloved, Amados, if you hear nothing else tonight, hear this. si no escuchan nada más esta noche, escuchen esto. The characteristic La of característica those who survive at the end de los times que sobreviven el tiempo del fin will be one of relationship with Jesus va a Christ. ser relación con Jesús. That will be the foundation. Esa va a ser la fundación. Yes, their behavior will reflect Sí, their relationship, su comportamiento va a reflejar su but the relationship relación, comes first. pero la relación viene primero. Jesus himself said, Jesús mismo dijo, here's how you know they're going to be my disciples. aquí es como vas a saber que son mis discípulos. That they will what? ¿Que qué? That they will love one Que van a another. amar el uno al otro. As my friend Arnold said, Como mi amigo Arnold we're dijo, going to get to a point vamos a llegar a un punto where we would rather die donde vamos a querer mejor than morir not show our love to God que mostrar nuestro amor a and Dios, not show our love to one another. que no mostrar el amor Are a we Dios together? y el uno al otro. So ¿Estamos it's very bien? important Entonces, muy as importante, this movement como este movimiento preaches the end time message predique el mensaje del tiempo del fin, that we frame it correctly. que lo pongamos en el marco correcto. If you don't have a correct picture of God, Si no tienes un marco correcto de Dios, then the person you're having a relationship with entonces la persona con la cual estás teniendo una relación is not the real God. no es el Dios verdadero. Growing up, Creciendo, I had a relationship yo tenía una relación with a God who was wrathful, con el Dios de ira, a God who was vengeful, con un Dios de venganza, a God who wanted to punish me. con el Dios que me quería for my castigar misdeeds. por mis fallas. Guess what kind of relationship I had with that guy? ¿Qué crees qué tipo de relación yo tenía con esa persona? It was almost non-existent. Casi no existía. My parents Mis my padres, preachers mis would say, predicadores love God. me decían ama a But then I look Dios. around Pero yo después veo and the picture of God that I had y la escena que tengo de was Dios completely unlovable. era completamente no poder amar. Don't shake your heads if you don't want people to see, but that was my experience. Esa era mi experiencia.
being asked to love a God pedir que ames a Dios, that was unlovable. que un Dios que no no se puede amar. So what I want to do tonight Entonces lo que voy a hacer esta noche is I want to frame the gospel es voy a poner el evangelio en su marco in a way de una manera that highlights truly who God que is. muestra realmente quién es Dios. Because my Bible tells me Porque mi Biblia me dice that eternal life que la vida eterna is to know God. es conocer a Dios. I'm going to say that again. Lo Eternal voy a decir life otra vez. Vida eterna is knowing God. es conocer a Dios. And so we have to have a clear picture of Entonces God. necesitamos tener un marco bien de Dios. And one of the things Y una de las that cosas stops us from having a clear picture que of God nos para, nos detiene de no tener esa escena bien de Dios is beliefs in a lie. es creer en las mentiras who he is. acerca de quién Are we Él together? es. ¿Estamos bien? This is the frame that I want to Este es el paint. marco que quiero mostrarles. I'm going to try to make this as short as Lo possible. voy a hacer lo más corto que pueda. Save your energy for Arnold and Sharon Vamos a tomorrow. guardar la energía para mañana, But I para want to show you this ellos. very powerful frame. Pero les voy a mostrar este marco bien poderoso. Miren, God is, Dios es, say it again. dígalo God otra vez, Dios es God is love. amor. God is not a good lover. Dios no es un buen amante. God is not really good at love. Dios no es muy bueno amando. Love is not one of God's great attributes. No es uno de sus atributos el amor. The very ¿no? essence of God La esencia de Dios is love. es amor. As my friend Arnold says, Como mi amigo Arnold dice, and this is so cool, I can quote him and he's sitting right there. esto es muy padre, miren. Voy a citar lo que él dice. Love, Amor, God's love, el amor de Dios, God's other-centric love el amor excéntrico de Dios is the fuel es el combustible that the universe runs on. que el cual el universo necesita o usa para funcionar. I'm going to say that again. Lo God voy a is decir love. otra vez, Dios es amor, It's his very essence. es su esencia. God created us in his image. Dios nos creó a su imagen And other-centric love y ese amor excéntrico is the fuel es el combustible on which the universe operates. en el cual el mundo opera. Okay? God is a creator. Dios es un creador. God creates realities. Dios crea realidades. We're going to talk about the law tonight. Vamos a hablar de la ley esta noche. God is a creator. Dios es creador. God creates realities. Dios crea realidades. In these realities, En estas realidades, inherent, built into these laws, into these realities, construidas en estas realidades, are things that we call laws. son cosas a las que le llamamos leyes. The ways that they operate. Las maneras que operan They are built into the reality. están construidas en la realidad. Let me say this again. Lo voy a decir otra vez. God is a creator. Dios es creador. When God creates reality, Cuando Dios crea He realidades, creates reality Él crea realidad, based upon operational principles. crea esa realidad basada en principios operativos. We can call them laws Los podemos llamar leyes because they are the fabric of reality. porque son la fábrica de la realidad. If you violate these laws, Si tú violas estas leyes, it doesn't work properly. no funciona I'll apropiadamente. give you one that's easy to understand. Les voy a dar un ejemplo fácil de The law entender. of gravity. La ley de la gravedad. This is an eternal law of God. Esta es una ley eterna de Dios. It's the way that God built this universe. Así Dios construyó este universo. What goes up Lo que sube must come down. tiene que bajar. This is an operating principle, correct? Este es un principio operativo. So if I was to go and, let's say, walk out on a 100-story building, Entonces vamos a decir que yo doy un paso en un piso, en un edificio de 100 pisos. that's my next step. I step off the building. Yo doy el paso. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? I have violated Yo he violado the law of gravity, la ley de la and gravedad I will fall to my death. y voy a caer a mi muerte. Here's another one for you. I want it in your mind. En su mente There are laws of health. hay leyes de salud. Our bodies are designed to eat what? Lettuce. Nuestros cuerpos están I'm gonna look good on diseñados stage here. para Fruits. comer Lentils. lechuga, frutas, lentejas. You know what I mean. ¿Saben lo que quiero decir? There's health rules Hay leyes de salud that our church knows very well. que nuestra iglesia conoce And muy when you bien. eat the right food, Y cuando comemos la comida correcta, when you align yourself with the operating principles of health, cuando alineas tu vida con los principios operativos de la salud, good things happen. buenas cosas suceden. But when I smoke 4 packs of cigarettes a day Pero cuando fumo 4 cajetillas de cigarros For al 30 día years, por 30 años and violate said y laws of health, violo esas leyes de salud, what happens? ¿qué sucede? I get cancer.
cáncer, I die. me muero. This also applies to the moral side of things. Esto aplica también al lado moral. God's law, God's operating principle El principio operativo de Dios is to create mankind es crear al ser humano in his own image. a su imagen. It's a monogamous relationship with his wife. Es una relación monógona con su esposa. With his right? When you violate that law, Cuando violas esa ley, there are consequences. hay consecuencias. I become a cheater. Yo llego a ser un cheater en español. I could have done that. Cheater. ¿Un qué? El Un cheatero. tramposo, no Is un that tramposo, okay? no es El un okay. tramposo. Right, you become your conscience gets seared. Tu conciencia se quema. You're violating the principles Estás violando that you were designed to esos operate upon. principios en los cuales tú fuiste diseñado para operar. And in a larger sense, Y en un sentido más if you grande, don't repent, si no te arrepientes, you will be damned, right? te vas a... Do you see what's happening ¿Ves here? lo que está sucediendo aquí? I'm going to say this again. Lo voy a God decir is a otra vez. creator. Dios es creador. God creates reality. Dios crea realidad. These realities Estas realidades have built in están construidas An o tienen operating en system. ellas un sistema a set of operativo. laws, if you will. Unas reglas, se puede And if you decir, live by these y si operating tú principles, vives por estos principios you will operativos, have experience that the Creator designed for tú vas a you. tener experiencias que el Creador diseñó para ti. If you violate one of these Si principles, violas alguno de estos principios, as a consequence, como consecuencia, you will not have good outcomes. no vas a tener buenos resultados. together? ¿Estamos bien? God's laws are design laws, Las leyes de Dios son They are diseñadas, eternal son laws. eternas and they are eternal y son because eternas God created the reality, porque Dios creó la realidad. and these laws Y estas leyes underpin están debajo, a foundation, son fundamento the inner workings en cómo funcionan of these realities. estas realidades. Hold that over here. That's one thought. Ok, ese es un pensamiento, guárdenlo ahí. Man El hombre is different. es diferente. Man is not a creator. El hombre, el ser humano no es Man creador. cannot create. El ser humano no puede crear. Man does not create reality. El ser humano no crea realidades. So what does man do? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Man writes rules El ser humano escribe reglas for living together. para vivir juntos. He calls them laws, Les llama leyes. and to enforce them, Y para enforzar he estas inflicts leyes, punishment. Él pone castigos. Let me say that again. Voy a decir otra I need to see vez. some light in your eyes. Quiero ver brillar sus ojos. God has design laws. Dios tiene leyes de diseño. These laws are internal Estas leyes son eternas to the reality a la realidad that God created. que Dios creó. As a result Como resultado of violating de the violar operating principle, los principios of God's operativos reality, de la realidad de Dios, there's a bad consequence. hay unas consecuencias malas. On this side, we have man. De este lado tenemos al ser Man humano. cannot create. El ser humano no crea. Man writes rules. El ser humano escribe For living. reglas para vivir, He calls convivir. them laws. Les llama leyes. And then what man does, Y lo que hace el he hombre uses force usa la fuerza and y punishment castigo to enforce para enforzar said laws. estas leyes. Are we together? Estamos bien. Anyone who's ever read a history book? Y si lees algún libro de historia, Anybody who's ever sped on the highway and got pulled over understands cualquier this. persona que va manejando y lo paran, entiende esto. Here's my basic point tonight. Este es mi punto básico esta noche. Christianity El cristianismo, largely por su mayoría, has collapsed ha chocado man's way of doing law la manera que el ser humano hace reglas o leyes, on top of God's way of doing ha law. puesto sobre They have las attributed, leyes de Dios. they have attributed Han atribuido the attributes of their way of doing los law, atributos de su manera de hacer leyes, which is write rules que es escribir reglas, call them laws, llamarle and enforce leyes them by punishment. y enforzarlas con castigo. And they have overlaid that over God's Y han puesto eso sobre design law, las leyes de diseño de God's Dios, operating principles. los principios operativos de Dios. And what we've come up with Y lo que hemos sacado de is a esto God es que Dios, who has laws, Dios que tiene and when leyes, you break them, y cuando las you quebrantas,
must be punished. Tú tienes que ser we castigado. ¿Estamos I bien? want to say it over and over again so I Lo see voy a some light decir comes una on y the otra eye. vez hasta que vea que están entendiendo. At some point in time in Christianity, En algún momento en el cristianismo we've taken the gospel hemos tomado el evangelio and we have taken the way that man does law y hemos tomado la manera de cómo el ser humano hace reglas y las enforza and y we todo have eso collapsed it y las colapsamos onto God's beautiful design law. a las leyes hermosas de diseño de And Dios we have equated y las hemos igualado, man's law. las leyes with del God's ser law. humano con las leyes de Dios. We have made no distinction No hemos hecho distinción between what man does with law entre lo que el ser humano hace con leyes and what a creator God does y lo que un Dios creador with design law. hace con leyes de principio, And what we've de come up diseño. Y lo que hemos hecho Is a God es un Dios who has to punish sin. que tiene que castigar Are el we pecado. together? ¿Estamos bien? Why is this so important? ¿Por qué esto es tan importante? Well, first of all, Primero, a lot of this happened during the Middle Ages. mucho esto sucedió durante la Edad Oscura. There were a group of, there was a religious institution Hubo una religión, una institución religiosa who wrote many, many rules que escribió muchas reglas o and said if you leyes. broke them, Y dicen, si las God was quebrantas, going to punish you. Dios te va a castigar. This is where hell comes from. De aquí viene el infierno. This idea of eternal torment. De aquí viene esta idea del tormento It comes eterno. from this depiction Viene desde esta explicación o that este God's laws marco aren't design laws. que las leyes de Dios no son de diseño, They're like man's laws. son como las leyes del ser humano. And God has to punish. Y Dios tiene que castigar. This is where purgatory comes from. De aquí viene el purgatorio. This is where this comes from. De aquí viene todo esto. Now, the reason I say it here in this Y setting, la razón por la cual lo digo aquí because I doubt es porque yo dudo there's anybody here que hay alguien aquí that believes in eternal torment. que cree en el tormento eterno. I doubt there's anybody here Yo dudo que hay alguien who aquí believes in purgatory. que cree en el purgatorio. But let me just throw this out there for Pero you. déjenme pongo esto allá. There are many Christians today Hay muchos cristianos hoy who believe que creen that what happened on the cross que lo que sucedió en la cruz was that God was punishing sin era un Dios que estaba castigando el pecado in the flesh of Jesus. en la carne de Jesús. We have this picture of God, Tenemos esta escena de Dios that God is offended by our que sins. Dios es ofendido por And nuestros God has to pecados punish y these Dios sins. tiene que castigar estos But thank God pecados. for Jesus. Pero gracias a Dios por Jesus is Jesús. going to cover me. Jesús me va a cubrir. Thank God for me. Gracias a Dios por mí. Then we get into that behavior thing. Sí, y entras en ese comportamiento. What if I do something ¿Qué tal y si hago algo that Jesus can no longer cover me? que Jesús ya no me puede cubrir? That unforgiven sin? Ese perdón, ese pecado imperdonable. Did I miss that in my closet? Se me quedó en mi armario. Did God, Dios, is God still upset with me? Dios está bien todavía conmigo. Todavía me acepta. Think of it like this. Piénsalo de esta I manera. love word pictures. Yo amo ponerlo en letras, en palabras. Sometimes we see God Muchas veces vemos a Dios as a fiery dragon. como un dragón And furioso he's upset with sinners. y está molesto con el pecador And the fire is coming down. y el fuego viene hacia But thank God abajo. for Jesus. Pero gracias a Dios And por Jesus is Jesús, covering the sinner on the Jesús ground. está cubriendo al pecador. But what if the sinner has one of his hands out? Pero qué tal y si el pecador sacó la mano ahí poquito? What if this protection ¿Qué tal y si esta protección requires a sinner to hang on a little bit? requiere que el pecador se agarre un poquito? And in a moment of passion, he loses his grip. Y en un momento pierde la fuerza, All of a sudden, se suelta. Jesus De repente and his Jesús covering y su is cobertura not so assured anymore. ya no está asegurada. And the basis of that Y la base is de the fact eso that we think that God es que pensamos que Dios is a punishing God. es un Dios que castiga. Are we together? Estamos bien hasta When aquí. you have that image in your Cuando mind tú tienes esa imagen en tu mente, that the sin in your life que el pecado en tu vida is something that God has to punish, es algo que Dios tiene que castigar, then our picture of God entonces nuestro marco de is as a Dios punishing God. es un Dios que castiga. Are we together? Estamos bien hasta aquí. I want you to think about this. Quiero que piensen en esto. This is a perfect word picture. Este es un ejemplo perfecto, una descripción perfecta. If I'm standing on a 100-story building Si yo estoy en un edificio de 100 pisos and I step over the edge y yo doy el paso and I run afoul y yo of the law of gravity, yo fallo en la ley de gravedad, what happens? ¿qué sucede? Does some cosmic cop show up? ¿A algún
policía cósmico llega and say, John, y dice, Diego, you have violated the rule of tú has gravity. violado la ley de la gravedad. I'm going to have to sentence you to death. Te voy a sentenciar a la muerte. I'm going to have to punish Te you. voy a tener que castigar. Is that what happens? ¿Es lo que sucede? Or do I just drop 100 O floors to my death? simplemente me caigo hasta abajo y muero. Sin El pecado is unalignment está en línea with the law of God, con la ley de Dios, with the operating principles of con los God. principios operativos de Dios. The consequence of sin La consecuencia del is pecado not punishment. no es castigo, It is death. es muerte. Are we together? ¿Estamos bien This hasta is an aquí? important frame to Esto see. es muy importante entender. When I'm on that roof Cuando yo estoy en ese techo and I choose to step off y yo escojo salir and to violate God's eternal law of y gravity, violar la ley eterna de Dios de la gravedad, my death mi muerte is not a punishment. no es un castigo, It's a consequence. es una consecuencia. I got some nodding heads here. Are we together? ¿Estamos entendiendo? This is so important to Esto es tan understand. importante de entender, Because as we get closer and closer porque al acercarnos más y más to these end times, a estos tiempos del fin, our relationship with our Father nuestra relación con nuestro Padre is going to be everything. va a ser todo. And if we think of Him Y si pensamos de Él as anything but como alguien a loving and kind Father, que no es amoroso, this is going to be a tough road for you. va a ser un tiempo difícil para ti. If you think that anything that you're doing Si tú piensas que cualquier cosa que estás is what haciendo merits you es lo que te da méritos this relationship, en esta relación, this is going to be tough for you. va a ser difícil para ti. Now, I know many that are here tonight Yo sé muchos que están aquí esta noche, might not see this frame tal vez no vean este marco as particularly helpful como que te está ayudando mucho in terms of hell, en términos del eternal torment. el tormento eterno, el infierno. But I want you to search your souls tonight Pero quiero que busquen en su alma esta noche and tell me if you find something in there y díganme si encuentran algo allí that still holds on que aún to this vestige, to this sediment está agarrado a este sentir o este entendimiento of this idea de esta idea that God is an angry que Dios es un and Dios vengeful Father vengativo, looking to punish sin in His molesto, children. buscando castigar a sus hijos. Jesus is covering you. Jesús te está cubriendo. Thank God for Jesus. Gracias a Dios por Jesús. But when you pray tonight, Pero cuando ores esta who are noche, you praying to? ¿a quién estás orando? How did Jesus tell us to pray? ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? Our Father, Nuestro who art in heaven. Padre que estás. Do you see how en your los picture of cielos. God is so important? ¿Ves cómo la escena o el marco de Dios es tan To importante? truly understand Realmente entender this, our movement nuestro movimiento to date hasta la fecha has been so heavily founded ha estado fundado mucho on the law. en la ley. It's important Es for importante this movement to que understand este movimiento entienda what God's law is qué es la ley de Dios and what God's law is not. y qué no es la ley de And Dios. God's law is not Y la ley de Dios no some es external algo externo, things that we have to adhere to. algo externo a lo que nos tenemos que And if we apegar. don't adhere to them, Y si no vivimos apegados a eso, God's going to punish us. Dios nos va a castigar. God's law La ley de Dios is an operating principle es un principio operativo that when Adam and Eve did what they did in the Garden que of cuando Eden, Adán y Eva hicieron lo que hicieron en el jardín, they unplugged ellos all desconectaron of humanity a toda la humanidad from the life source. de la fuente de vida. This is what sin is. Esto es lo que es el pecado. We're going to do this in a second. Vamos a hacer esto en un So I'll jump segundo. ahead like I always do. Me voy a brincar como siempre lo hago. What is sin in the Bible? ¿Qué es el pecado en la Biblia? You guys are all good Adventists. What text are you Todos going to show son muy me? buenos adventistas. Transgression of the law. Transgresión de la ley. Say, so if the actual translation En la traducción directa, is anomia, anomia, which means lawlessness. que significa sin ley. It's the lack of law. Es la falta in your de heart. ley en tu corazón. So watch this. Entonces, chequen esto. God's operating principle El principio operativo de is Dios love. es amor. Sin
Pecado is the absence es la of ausencia God's operating principle. de ese principio in your heart. operativo en tu corazón. This is sin. Esto es el pecado. Do you see the difference here? ¿Ven la diferencia aquí? So death Entonces la that muerte, comes to those who sin que llega a aquellos que pecan, is a consequence es una of not consecuencia having the righteousness of Christ, de no tener la justicia de Cristo, not having the operating no principle tener el principio operativo in your heart. en tu corazón. Well, if that's the problem, Si ese es el problema, what's the solution? ¿cuál es la solución? Life, Vida, Christ. Cristo. Are we together? Estamos bien. This is not about behavior No se modification. trata del comportamiento, modificar See, el here's the thing. comportamiento. Chequen esto. If when you make sin the problem, Si cuando tú haces el pecado el problema, let me say it like this. déjame lo digo de esta manera. When you don't recognize Cuando tú no that reconoces sin que el pecado is the consequence es la consecuencia, of, sorry. déjame el regreso. When you don't recognize Cuando tú no that reconoces death que la is a muerte es consequence consecuencia of sin, del pecado, what you start thinking is, lo que comienzas a pensar when I es, sin, cuando peco, that doesn't cause death. no causa When I muerte. sin, Cuando peco, I put God in this legal bind. pongo a Dios en un aprieto legal. Now that I've sinned, Ahora que ya God's got to pequé, punish something. Dios tiene que castigar Have you heard this algo. theology ¿Han before? escuchado esta teología Sin antes? has occurred. El pecado se tiene que castigar. Punishment must be made. Se tiene que castigar. And all of a sudden, God, Y Dios, not sin, no el becomes the pecado, author llega a ser el of your autor doom de tu perdición and your pain y tu dolor and your suffering. y tu sufrimiento. Are we together? Estamos bien. Am I going too fast? Estoy yendo muy rápido. This is what happens. Esto es lo que sucede. These lies, Estas they hide right under the mentiras surface. se esconden ahí And en la you can't see superficie. them. No las puedes And you have to ver. call them out. Y tú las tienes que mostrar, When sacar. you think Cuando that God is piensas punishing sin, que Dios está castigando el in Christ on pecado the cross, en Cristo en la cruz, what you're saying lo que estás is diciendo that death es que la muerte is not a consequence of sin. no es una consecuencia No, del it's pecado. God. No, es Dios. God saw the sin. Dios vio el He was pecado, offended. fue He needs ofendido, appeasement. tiene And he's going to que, punish it. tiene que And castigarlo. this is the God that we serve. Y este es el Dios que And servimos. this is the God that we worship. Este es el Dios que And this adoramos. is the God that we tell our kids to love. Es al Dios que le and dimos a to nuestros praise hijos que and to amen y que adore. adoren. Are we together? Estamos bien. That's why these little things are so Por eso estas important. cositas son tan importantes. Because the frame of God. Porque el marco de Dios, Ellen White says a few things about this. Elena White dice algunas cosas But de the esto. image, think about this. Piensen en esto. We have a book that we all know called The Great Nosotros Controversy. tenemos un libro que todos conocemos, El conflicto de los siglos. We are studying this in Lo our estamos lessons, are we not? estudiando en la escuela sabática. Where do you think this lie came from? ¿De dónde creen que vino esto? That God Que Dios needs to punish sin. necesita castigar el pecado. This lie that sin is not, that death is not a consequence of violation of Esta God's mentira principles, que la muerte no es una consecuencia, but that sin pero que el pecado is an offense to God. es una ofensa a Dios And God must punish y it. Dios tiene que Where do you castigarlo. think this lie came ¿De from? dónde vino esto? Is not the great controversy ¿No es el conflicto de los a siglos controversy una controversia about the character of God? acerca del carácter de Dios? And how has Satan Y cómo Satanás, The enemy, el enemigo, done incredible things ha hecho cosas with increíbles this particular lie? con esta mentira, Defacing, eh, 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 mostrando Defaming. mal, difamando, the character of defamando God. el carácter de Dios. Can I just give you another word picture? Les voy a dar otro marco. We're back here at the 100-story building. Estamos aquí en el edificio de 100 pisos. Adam and Eve Adán y Eva chose to step off escogieron salirse of their own free will and volition. por su propia voluntad. Obviously, the consequence Obviamente la consecuencia of stepping off the building de salir del edificio is they hurtle to the ground. es caer hasta abajo. God sees this. Dios ve esto, God knows Dios sabe that the only lot que only destiny el único destino for the whole human race para toda la raza that's in humana Adam que está en Adán is splat at the pavement. es allá en el suelo. So check this out. Chequen esto. God Dios becomes man, llega a ser hombre and as man is falling, y al ser humano estar Jesus cayendo, Christ Jesucristo embodies humanity Jesu- 2.0, Jesucristo es humanidad and the 2.0 body that hits the y pavement, el cuerpo isn't que your body. pega en el suelo It no es isn't tu my cuerpo, body.
No es mi It's the body of cuerpo. our Savior. Es el cuerpo de nuestro And He has not Salvador. been punished Y no ha sido castigado for your sin. por tu pecado. He is taking the Él ha consequence. tomado la consecuencia sin. de tu pecado. But because He's God Pero porque Él es Dios and man, y hombre, He raises from the Él grave. se levanta de in la newness of tumba life. en nueva vida And we y nosotros take our life. tomamos nuestra from vida Him. de Él. This is the gospel in a nutshell. Este es el Evangelio. It's so important Es tan importante. because I'm trying to think of different ways to say this. Estoy tratando de pensar en diferentes maneras de decir esto, That growing up pero creciendo and even studying the Bible through the last 18 years, y estudiando la Biblia por los últimos 18 años, God still became this figure for me. Dios aún main- se convirtió en He esta, remained this figure, se sorry, mantuvo esta figura para mí, where He donde Él was offended. es ofendido, But Jesus Christ covers me. pero Jesús me cubre. But in the real picture of the gospel, Pero en el verdadero marco My del Bible tells Evangelio, me mi Biblia me dice that God que was Dios in Christ, estaba en Cristo, reconciling the world to Himself. reconciliando el mundo a sí mismo. My Bible tells Mi me, Biblia me dice for God que Dios so loved the world, amó tanto al that mundo He que gave Él His only begotten dio a Son, su único Hijo, that whosoever should que believe para que todo aquel que en Él should cree have eternal life. no se and pierda, not perish. mas tenga This is your vida Father. eterna. Este es tu Padre. God, your Father, is not a Dios, punisher. tu Padre no es un castigador. God, your Father, Dios, tu sent Padre, your Redeemer. envió a tu Redentor. And again, the reason I bring this up, Y una vez más por la cual menciono esto, if you have the wrong impression si tú tienes la impresión equivocada of these two issues, de estas dos situaciones, then you start thinking of God entonces comienzas a pensar en Dios as something to hide from, como alguien de quien esconderte, something to be protected against, alguien para protegerte, instead of as the source, en vez de como una of your fuente healing. de sanidad, the source la fuente of your de salvation. tu salvación. Are we together? Estamos bien. So, so important. Muy, muy importante. How much time do I have? ¿Cuánto tiempo tengo? I want to give you 3 texts. Les voy a dar 3 textos. Because if I know the mind at all, Si yo conozco la mente, right now, ahorita, if this frame is new to you, si este marco es nuevo para ti, you're logging it against Bible texts that you know. tú estás yendo a textos que Well, how does it conoces. stand up against this text? Bueno, ¿qué tal este otro texto? Sounds like a great idea, John, but how does it stand Suena up against buena that idea, text? pero ¿qué tal este texto, John? Let's do a couple. Vamos a leer algunos textos. You might say to me, John, Tal vez me digan, John, the Bible says that God is full of wrath. la Biblia dice que Dios está lleno de What are you ira. going to do about that? ¿Qué vas a hacer con ese Go with me to texto? Romans 1. Vamos a Romans Romanos 1. It's 1, probably the clearest text el texto más claro in the Bible en la Biblia, on what the wrath of God is. que es la ira de Dios. We're going to go to Romans. I think it's Arnold would know if he was here, but he skipped Romanos out on me. 1, So 1:17, is that where I'm going? 18. 18, there we go. Let's go 18. Okay. For the wrath of God, I'll do the whole verse, you can come behind me, okay? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Dice, ciertamente la ira de Dios, el versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. In the interest of time, En el interés del tiempo, this is your homework, go back and read this. esta es su tarea, lean esto. But Paul lists a bunch of very terrible and vile things Pero Pablo describe aquí cosas terribles that the wrath of God is against. que la ira de Dios está en contra. Now go over to verse 24. Vayan al versículo 24. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lust of their flesh, to dishonor their bodies amongst themselves. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. So Romans teaches Entonces Romanos that the wrath enseña of God que la ira de is Dios God honoring your choice. es Dios honrando He tu gives you elección. over Te da, te entrega to your choice. a tus decisiones. He allowed Adam and Eve to Él step off the building. Permitió que Adán y Eva se salieran del This edificio. is the wrath of God. Esta es la ira de Dios. Let me ask you a question. Déjenme les hago una pregunta. Does this make sense to you? ¿Tiene esto sentido? If I'm Adam and Eve Si yo soy Adán y Eva and I step off the y building yo salgo del edificio and I violate the law of y gravity, yo violo la ley de la gravedad, when I hit the ground at the bottom, cuando yo llegue al piso, you might be able to say tal vez puedan decir that I've
incurred the wrath of gravity. que yo atraje la ley de la gravedad. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? If I choose Si yo escojo to step off a building salir del and edificio violate the law y of God called violo gravity la ley que se llama by gravedad my own free choice, por mi propia elección and God allows me, y Dios me you permite, could say me deja, puedes decir with accuracy con certeza that I have incurred the wrath que yo he llamado, atraído of the law of gravity. la ley de la gravedad. Are we together? ¿Estamos bien Is hasta it late aquí? and we're tired, or am I'm trying to see some life in your Estoy faces. tratando de ver reacciones en sus This rostros. is the wrath of God. Esta es la ira de Is to give Dios. us over to our choices. Es entregarnos a nuestras decisiones. God is a God of love. Dios es un Dios de You amor. cannot create perfect creatures Dios creó seres without giving them choice. perfectos. No hubiera And the creado wrath of seres God- perfectos sin darles elección. And the wrath of Y la God ira de Dios is to turn them over to their choices. es entregarlos o dejarlos que tomen sus And in decisiones. this example we saw Y en este ejemplo que vimos, a word picture esta descripción of what that looks like de cómo se ve eso when you incur the wrath of gravity. cuando tú atraes a ti mismo. Okay, go with me also to, let's go to Romans 6. Vamos Let's go to a Romans Romanos 6. We're going to do 2 more things, then we're going to wrap it up. Romanos 6. Romans 6. Let me see what text I was looking at. Romans 8, actually. Romanos 8. 8, 3 through 10. We'll just do 3 and 4. Romans 8, 3 and 4. Romanos 8, 3 y 4. So we're talking about this frame. Estamos hablando de este marco. Make sure I get this down. On the one side, we have God's design law. Por un lado tenemos la ley de diseño de God's Dios. design law. La ley de diseño de Dios. God creates reality Dios crea realidad with an operating principle con principios operativos that when it's violated, que cuando son violados, as a consequence, como consecuencia, bad things happen. cosas malas suceden. On this side, we have man's law, Por este lado tenemos las leyes del ser humano, which Christianity sometimes que el cristianismo muchas veces presents presenta as God's law. como la ley de Dios. On this side, Por este lado, we write rules, escribimos reglas, call them law, les llamamos and we leyes punish those. y castigamos who a violate aquellos que las violan. Let's see what the Bible says about law in that framework. Vamos a ver qué dice la Biblia Romans de la 8. ley Let's do en ese marco. 3 and 4. I'll read them both Romanos 8, 3 y 4. 8, 3 and 4. Oh, wow. Somebody, this is I don't have it in my Bible. You already have English and Mhm. okay, why don't you read them both? Romans 8, 3 and 4. Yes. It says, verse 3, for what the law was powerless to do, and that it was weakened by the sinful nature, God did by sending his own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so he condemned sin in sinful man. Did a light bulb go off there? When you're comparing the frames of law, Let me read it in God, Spanish. Okay, Let sorry, me read it in sorry. Spanish. I'm getting excited. Ok, el versículo 3 dice, hold on. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Do you see this? Ven esto. In this frame of God's design law, En este marco de la ley de diseño de Dios, Paul is saying Pablo está that the law is diciendo powerless que la ley no tenía poder because the law is just an operating principle. porque la ley es un principio operativo It's only solamente. designed Solamente está to tell diseñado you para that you're decirte not operating in accordance with the que no principle. estás operando alineado It de has no power acuerdo, to change. no tiene poder para cambiar. That right? ¿Sí? Keeping the law, Guardando la ley, this external thing, esta cosa externa, that's not what the text is talking about. el texto está diciendo, That is not what the text is talking no es lo about. que el texto está Do we see diciendo. this? Vemos esto. Paul sees the law Pablo ve la ley as a God's design principle. como un diseño
de principio de Dios. And the wages of sin, Y la paga, the wages of being not la paga aligned, del pecado, de no estar alineado, is death. es muerte. Not a punishment, No un castigo, but a consequence. pero una consecuencia. One last thing. Let's go. Una Let's, cosa más. let me check my notes. I should probably check my notes every once in a while, right? Let's go to Romans. Romans chapter 5. That's Arnold's favorite Vamos a chapter. Romanos 5. We'll do this. We'll do one little thing and we'll wrap up. Romans chapter 5. Romanos 5. We're talking about this frame, Estamos hablando de este marco, design law ley de diseño versus man law. en contra de la ley del ser humano. And we looked at wrath in the context. Y vimos la ira en el contexto. Then we just looked at the law in context. Y vimos la ley en su contexto. Let's look at sin for a second. Vamos a ver el pecado por un segundo. Un Okay, momento. Romans 5:12. Romanos 5, And again, let's 12. 5:12. Romans 5:12. Sorry. Okay, we're going to start with verse 12 and we're going to go down to 14. I'll do 12 and then we'll go back and forth, Del okay? 12 al 14. Therefore, just as through one man, Adam, sin entered the world, and death through sin, and death spread to all men because all sinned, Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Verse 14, nevertheless, death, the consequence of sin, reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. I'm not going to go too deep into that No voy a entrar muy because it is profundo a Friday eso, night porque es and you probably had a long week. viernes de noche. But if you go home and dig into this, Pero si van y estudian más, Paul is saying Pablo está diciendo that sin as behavior que el pecado como comportamiento is not calculated no es calculado when there is no law. cuando no hay ley. So, i.e., so Entonces, in the man-made law paradigm, en un reino donde el hombre hace ley, there'd be no sin to punish. no hay pecado para castigar. Right? Make sense? ¿Sí? ¿Tiene No sentido? law, No hay ley, no sin. no hay pecado. Therefore, no sin to punish. Entonces no hay pecado And para yet, castigar. Every man Aún, and woman cada hombre y mujer, from Adam desde Adán to Moses still hasta died. Moisés, mueren, Why is murieron. this? ¿Por qué es Because esto? sin is a violation, Porque el pecado es una an violación unalignment de no estar alineados with life itself. con la vida misma. That's what sin is. Eso es lo que es el pecado. And that's why salvation is found in a person. Y por eso es que la salvación se And his encuentra en name una is Jesus persona, Christ. Jesucristo. And we'll stop here. Y vamos a parar aquí. Because in Jesus Christ Porque en Jesucristo is the reconciliation es la between God and reconciliación man. entre Dios In a person. y el ser humano. Una In his persona body. en su cuerpo. We discussed Melchizedek last time I was Hablamos de here. Melquisedec la última vez que estuve aquí. He goes down. Él va hacia Adam abajo. Adán 1. When he raises up the other Cuando side, resucita el otro lado, he is now God and man. ahora es Dios y And hombre. he's mediating Y ahora está what the mediando. Bible calls us indestructible life La Biblia nos llama una vida indestructible que Él to you tiene, and to me, que nos da para ti y para mí. thereby replacing Entonces así what Adam and Eve reemplazando lost lo que Adán y in the Eva Garden of perdieron Eden, en el jardín del Edén, which was the Spirit of God, que era el Espíritu the de ability Dios, to do righteousness, la habilidad de hacer the justicia, ability to be la aligned habilidad de estar alineados with the operating principle. con los principios of the operativos universe. del universo. We now have that again Ahora nosotros tenemos Christ. eso en Cristo, in a body. en un cuerpo, in a person. en una persona. This is salvation. Esto es salvación. We have to stop thinking about salvation Tenemos que parar de pensar en la salvación like bean counters. como contadores de frijol. All these expressions, I don't know if they I'm make so sense. sorry. I don't think they make sense in Spanish. I don't know. People that count things. We tend to look at our salvation
tendemos a ver nuestra in salvación the light of our behavior. en nuestro comportamiento. And I've come to tell you tonight Y he venido a decirles esta noche that behavior is not your problem. que el comportamiento no es tu problema. Behavior is an expression of your El problem. comportamiento es una expresión de Your- tu problema. Your problem is you're not aligned Tu problema es que no estás with alineado the operating principle, con el principio operativo of the universe. del universo and you hadn't been, y no has estado. because when Adam sinned, Porque cuando Adán he pecó, unplugged us all. Él nos desconectó But a praise God todos. for Jesus Pero gloria a Christ, Dios por Jesucristo, Who lives the perfect life? que vivió la vida who raises from the perfecta, dead. resucitó de los And in muertos. Christ, Y en Cristo, God places believers in Christ. Dios pone a los creyentes en And in Cristo. Christ, Y en Cristo, we are now ahora nosotros realigned estamos alineados and operational y with the operando governing con principles los principios gobernantes of the universe, del universo. which God is love, Que Dios es amor, other-centric love. Dios es amor. In Christ, En Cristo, in Christ, en you Cristo, have every spiritual blessing. tú tienes cada bendición In espiritual. Christ, En You are Cristo, blameless and holy. tú eres santo y sin mancha, In puro sin Christ, mancha. En you are Cristo, son eres and you are hijo, daughter. eres hija. In Christ, En Cristo, are we together? estamos bien. This is where life is found. Aquí es donde se encuentra la vida. This is why Jesus says, Por eso Jesús I am the dijo, way, yo I am soy the el truth, camino, I am the la life. verdad y la vida. He came to give you life, Él vino a darte vida and more important and more abundantly. Thank y you. más abundantemente. That's what I came to tell you tonight. Es lo que vine a decirles esta noche. I saw this frame over the last couple weeks, Vi este marco estas últimas 2 semanas and as inartful as I might have been tonight, y esta noche it blew my mind. me explotó mi mente. Tal vez no lo expliqué tan Because bien, I'll be honest with you. pero voy a ser honesto con ustedes. Maybe even at this level Tal vez aún a este nivel or stage of my life, o este estado en mi vida, I have small pieces tengo pedazos pequeños of my picture of God de mi escena de Dios, that see Him as a punisher, en mi entendimiento de Dios, que lo veo that como see me as requiring castigador, protection from Him. que lo veo como que yo requiero protección de Él. And this frame Y este marco allows me me permite a mí to sing with Dave Crowder. cantar. What a father, ¡Qué padre! what a friend, ¡Qué amigo! what a savior we have. ¡Qué salvador Because we can tenemos! see Him Porque for what He podemos is. verlo por quien Él es And realmente. that's the call tonight. Y ese es el llamado esta noche. It's very simple. Y es muy simple. We go through these exercises Pasamos por estos ejercicios in exposing lies exponiendo las for one mentiras purpose, con un propósito. so that we can see God for who He Para que truly is. podamos ver a Dios realmente como Él es. So we can get all that muck out of the way Para que podamos quitar todo lo que no es verdad. and see the glorious Y veamos la gloria God al Dios glorioso who made this plan of que salvation. hizo este plan de salvación. The Bible says before the foundation of the earth, La Biblia dice que desde antes de la fundación del before He mundo, made any of us, desde antes que hizo a cada uno de nosotros, He had already committed to the plan of Él salvation. ya había comprometidos al plan de salvación. Does this sound like a punisher God? ¿Suena esto como un Dios castigador? Does this sound like the kind of God you need to run from? ¿Suena como el Dios que tienes que That huir you de need él, protection from? del cual necesitas protección? No. No, He loves you. Él te ama, He loves you. Él te ama, He loves you. Él te ama. He's always loved you. Siempre te ha amado. And He loves you right where you are. Te ama ahí donde estás. How we doing? ¿Cómo estamos? Amen. Amen. Here's some homework for you before I pray. Algo más antes de orar. Go home tonight and reread Vayan esta noche a casa, lean Revelations 14:6. Apocalipsis 14:6. All Adventists know this. Todos los adventistas conocen. And I saw an angel in the midst of heaven Y vi en el cielo otro ángel with a loud voice con un voz de mando, proclaiming the everlasting proclamando gospel. el evangelio eterno. Worship Him who made heaven Adórenle a and aquel earth. que hizo el cielo, la tierra. You see this picture over here? ¿Ven esta escena, fotografía This is a acá? picture of the Creator God. Este marco del Dios creador. This is where the gospel is. Aquí es donde está el evangelio. Connect those two dots. Conecten esos The dos everlasting puntos, gospel. el evangelio eterno And the picture of God, y el marco de Dios, not who has external laws, no que tiene leyes He wants to punish you externas, for. que quiere castigarte, but for a God pero por un Dios who created reality que creó la realidad in a certain way. de cierta manera. And when you left that path, Y cuando tú dejas ese died camino,
Él to murió bring you back into alignment with para himself. traerte en línea otra vez con Él. This is the gospel. Este es el This Evangelio. is what this movement is called to preach. Este movimiento ha sido llamado a predicar esto. This is the good news Estas son las buenas nuevas that we are to proclaim. que tenemos que proclamar.